Pablo, en tu doble función ahora como chairman y además en tu nombre a todos los organizadores por esta invitación y bueno, la posibilidad de poder seguir con la asistencia perfecta a estos seminarios. Bueno, como vos dijiste, el título de la charla es absorción reversible de lineales semirrígidos en el régimen de multicapas, propiedades cinéticas y de percolación. Bueno, cuando hablamos de absorción, bueno, la mayoría de quienes estamos aquí, como ya me han escuchado varias veces, saben que me estoy refiriendo al proceso por el cual encontramos objetos, digamos, átomos, iones, moléculas de gas y líquidos sólidos que son retenidos en una superficie. En general, desde el punto de vista del modelado teórico, que es lo que yo les voy a contar, estas superficies se representan como una red con una determinada geometría, y la fase absorbida, constituida por estos átomos, estos iones o moléculas, representan objetos que están ocupando los sitios. Es decir, un sitio puede tener dos estados, como ocurre en un modelo de Ising, que es el estado ocupado o vacío. Y en general esta fase absorbida, cuando uno habla de absorción, así, en general se refiere a un problema de equilibrio termodinámico en donde esta fase absorbida se encuentra en un equilibrio de absorción-desorción. Pero en esta charla nosotros nos vamos a referir a un caso particular del problema, que es la absorción irreversible, y digamos, en este proceso, una vez que los objetos se depositan sobre la superficie, ya no se desorben más ni difunden, es decir, no tienen ninguna forma de relajamiento. Por supuesto, esto no es una cuestión para nada ideal, sino que existen numerosos ejemplos en la naturaleza. Aquí yo he puesto uno de ellos simplemente porque se trata de moléculas que tienen más de un sitio de absorción o más de un centro de absorción, como es lo que yo digamos, los casos que yo me voy a referir en la charla, que son el caso de estas proteínas antifreeze, que son proteínas que se depositan sobre la superficie del hielo, inhiben su crecimiento y son fundamentales cuando uno quiere estudiar la vida en las zonas polares. Justamente lo que yo les decía, me voy a referir a estos objetos grandes, objetos que ocupan más de un sitio sobre una superficie, para diferenciarme de lo que es la ocupación simple, que digamos es en la modelización teórica lo que más se usa cuando se estudia absorción, y esto viene de sus orígenes del modelo original, el modelo Langmuir, que consideraba que el objeto que se depositaba coincidía en tamaño con el sitio de la superficie. Nosotros, cuando hablamos de cámeros, en particular nosotros vamos a hablar de cámeros lineales, nos vamos a referir a cadenitas que cuando se depositan en la superficie ocupan K sitios a lo largo de una de las direcciones de la red. Y esto es lo que se denomina comúnmente como múltiple ocupación de sitios. Una de las formas más simples y más usadas en la literatura para modelar la absorción de objetos extendidos, o sea, grandes objetos eh, que se absorben mediante absorción irreversible, es este proceso de absorción secuencial aleatoria o RCA, en donde digamos, la deposición de los objetos ocurre, digamos, simplemente sorteando una caupla, digamos, un espacio que tenga las características adecuadas para que se deposite un objeto con una dada condición geométrica, y si el objeto entra, se deposita, y si no, digamos, se anula el intento, digámoslo así, viéndolo en forma de algoritmo, y así se va llenando la red en forma secuencial hasta que no puedo llenar más la red. Y la estadística que surge de un proceso como el que les comento difiere sustancialmente de la estadística de ocupación simple, básicamente por estas propiedades que están leyendo ustedes aquí, y me voy a quedar fundamentalmente aquí con la cuarta, que dice, claro, en el caso que yo deposito de esta manera objetos extendidos, alcanzo un cubrimiento máximo que es menor que 1. Ocurre lo que se conoce como efecto de atascamiento o efecto de Yamil, al que nos vamos a referir en breve. Y para terminar, sí, con la descripción del sistema que voy a estudiar, como les dije, voy a estudiar absorción irreversible de objetos que ocupan K sitios sobre la superficie, y además voy a permitir que estos objetos se puedan depositar no solo sobre la superficie, sino que a su vez uno encima de otro, una vez que hay un sitio depositado sobre la superficie, puede depositarse otro cámara encima de él. Esto en ciencias de superficie es lo que se conoce
como multicapas. ¿Está bien? Por supuesto también hay numerosos sistemas en la naturaleza en donde tenemos presencia de múltiple ocupación de sitios y de multicapas. Aquí simplemente le he puesto un modelito de, esto es sulfuro de hidrógeno sobre una superficie de cobre 110. Bueno, una vez descrito el sistema que voy a estudiar, voy a pasar rápidamente a las propiedades que vamos a medir. También no me voy a detener demasiado en la técnica que vamos a usar para medirla, pero una de las cosas que vamos a hablar es del cubrimiento de Yamin o cubrimiento de saturación, y para entender de qué se trata esto, concentrémonos en la figurita que tenemos aquí abajo a la izquierda, y pensemos que estamos tratando de llenar esta red cuadrada de sitios usando pentámeros, es decir, pentámeros lineales, es decir, objetos lineales de tamaño 5, y si yo los deposito en forma irreversible, ven, por ejemplo, que aquí he llegado a una situación en donde no puedo colocar más pentámeros y sin embargo la superficie no se ha podido cubrir al cubrimiento 1. Y bueno, esto es en general lo que sucede cuando yo hago absorción irreversible de objetos que tienen una estructura, que en general, dependiendo de la estructura del objeto y de la geometría de la red, voy a encontrar un cubrimiento máximo al que puedo acceder. La forma de medir este cubrimiento máximo está es bien estándar. Uno lo que hace es calcular, aquí hay unas curvitas, uno calcula la probabilidad de alcanzar un determinado cubrimiento sobre la superficie, y si uno mide esa probabilidad en función del tamaño L de la superficie, por ejemplo, digo, el lado de esta red cuadrada, todas las curvas se cortan en un punto, todas las curvas para diferentes L se cortan en un punto, y ese punto me da una buena idea del cubrimiento de Yamin. En general, la forma que tiene un cubrimiento de Yamin en función de algún parámetro que caracterice el tamaño del objeto depositado, que en este caso le hemos llamado K, en general tiene una forma como la que vemos aquí, es una función decreciente con el tamaño. Y en la literatura se la suele ajustar con la expresión que tenemos aquí arriba. Entonces es muy importante poder medir este cubrimiento de Yamin, porque cuando uno está trabajando sobre una red, la región permitida o la región de cubrimientos a lo que va a poder acceder justamente está limitada por una curva dada por este cubrimiento de saturación. Y ahora bien, lo segundo, yo les decía en el título de la charla, hablaba de propiedades de Yamin y de percolación, porque lo que vamos a hacer es, en la fase que tenemos depositada sobre la superficie, es medir propiedades de conectividad. Y ustedes saben que justamente la teoría de percolación es un prototipo de mecánica estadística para ese fin, dado que nos permite de alguna manera tener una idea de cuándo un sistema se encuentra macroscópicamente abierto a que ocurra un dado fenómeno. Por ejemplo, se usa en los sistemas más variados. Aquí yo les digo, bueno, en qué momentos se puede propagar una epidemia que ahora está tan de moda, o cómo puede progresar un incendio forestal en un bosque, o simplemente, y como empezaron los estudios de percolación, cómo puede permear agua a través de un medio poroso. Desde el punto de vista también del modelado, como les comentaba recién, esto también se modela como una red, en donde uno tiene, en nuestro caso vamos a tener una red, la fase depositada colocada encima de esta red con una dada concentración, y a mí lo que me va a interesar es encontrar la concentración para la cual la red se conecta de un punto al otro, o sea, de un extremo al otro de la red. Y sabemos que justamente ese es el principal objetivo de la teoría de percolación, digamos, determinar ese umbral de percolación, digamos, por encima del cual aparece un clúster que se le suele llamar un clúster gigante o clúster infinito, que conecta los extremos de la red, y por debajo de ese umbral de percolación ustedes saben que solo existen clústeres de tamaño finito. A ver, no me voy a extender demasiado aquí, yo creo que la mayoría de ustedes saben lo que significa la teoría de percolación, pero esto conduce a una transición de fase en segundo orden que tiene exponentes críticos bien conocidos, y bueno, y por supuesto para medirlo también se hace a partir de calcular una probabilidad de percolación, simplemente haciendo una asamblea de sistemas a un determinado cubrimiento y estudiando cuántos sistemas percolan y cuántos no. A partir de esa función de probabilidad puedo calcular tanto el umbral de percolación como los exponentes críticos. Entonces, pasemos directamente ahora a ver los resultados.
Voy a empezar por el caso unidimensional y simplemente les comento que en el caso unidimensional y el problema de monocapa es un sistema que tiene solución exacta, está escrita aquí la solución, y el cubrimiento de Yamin es una función decreciente que cuando k tiende a infinito tiende a este valor 0,7476, que es una constante muy conocida porque justamente corresponde al límite del problema en el continuo, lo que se lo conoce también con el nombre de car parking problem. Ahora, lo que nosotros hicimos es relajar la condición de que simplemente los cámaros se pudieran depositar en la monocapa, sino que lo dejamos que pudieran seguir depositándose en capas superiores. Con una única restricción, que con la filosofía de que los cámaros, digamos, de alguna manera no perdieran su identidad, solamente se pueden estirar para depositarse raíz de 2 de la constante de red. Entonces, las configuraciones que ven aquí abajo son configuraciones permitidas, en donde un cámaro llega y se quiere pegar, bueno, se pega sobre un monómero ya existente y el vecino relaja en la capa inferior, pero no permite configuraciones como la que están aquí arriba, en donde tendría que estirarse el enlace más allá de raíz de 2. Voy a pasar muy rápidamente sobre el problema unidimensional, porque la charla es cortita, entonces simplemente quiero que se queden con una imagen de lo que sucede en una dimensión, y es que a medida que yo voy creciendo en el número de capas para un valor fijo de K, el cubrimiento de las capas, digamos, en función de las capas, va disminuyendo hasta que alcanza un valor de saturación. Y el estado del sistema en ese valor de saturación, o sea, si uno mira, uno deja transcurrir el tiempo y se fija cómo está la fase depositada, se va a encontrar que se han formado columnas de ancho K separadas por valles, y la longitud de estos valles va disminuyendo con el tamaño del cámaro. Y una cosa que es importante es que el cubrimiento de la primera capa puede nutrirse de monómeros que llegan relajados de capas superiores. Entonces, fíjense que crece, aquí se ve mirando el corte con el eje de las Y, el cubrimiento de la primera capa crece con el tamaño del cámaro, pero en ningún momento llega a 1, y por lo tanto, en el sistema no hay percolación para ningún valor de K. Es decir, de alguna manera, aun cuando la primera capa se cubre con valores muy cercanos a 1, no llega a haber percolación, ¿está bien? Y esto fue corroborado, digamos, más allá de las simulaciones, por cálculos exactos que hicieron en redes pequeñas la gente del grupo de Temuco, Julio Valdés y Eugenio. Y ahora voy a pasar al caso de 2 dimensiones, que digamos que es el que me interesa contarles porque apareció un efecto bien novedoso, simplemente cuando colocamos 2 capas, y es por eso que es lo que les voy a contar en esta charla. Aquí lo que hacemos es similar el proceso a lo que les conté en una dimensión, pero ahora, digamos, en el caso, como estamos en 2 dimensiones, los cámaros además se van a poder cruzar, o sea, se va a poder depositar uno encima del otro, y, digamos, un cámaro en la segunda capa transversal a uno que ya estaba en la primera capa. Las propiedades de Yamin son similares, por eso las voy a pasar por alto, pero sí aparece un efecto muy interesante digamos, que resultó importante por sus perspectivas experimentales, y es que aparece una gran diferencia con el caso de monocapa. Está bien, cuando uno estudia la percolación de objetos lineales en una monocapa, encuentra que el umbral de percolación, es esta curva roja que está aquí abajo, tiene un comportamiento que es absolutamente no monótono. Comienza a disminuir, pasa por un mínimo alrededor de k igual a 13, y luego tiende a un valor constante de aproximadamente 0,6. Esto se sabe que este comportamiento no monótono ocurre porque justamente cuando el tamaño de la varilla va creciendo, si uno mira la superficie que se va generando, 2 minutos, Pepe. varillas, sí, ahí termino, empiezan a formar dominios, y la percolación de varillas se transforma en realidad en percolación de dominios, en donde el umbral de percolación crece. Entonces es por eso que pasa por un decrecimiento y luego un incremento. Sin embargo, cuando todos los experimentos que existen de este tipo de problemas, lo que reportan es simplemente un decrecimiento monótono y para valores mucho más bajos del cubrimiento. Entonces, bueno, justamente lo que nosotros encontramos es que cuando uno coloca una segunda capa, o sea, simplemente
relajando la condición de monocapa, aquí les muestro la curva que aparece en cuadrados llenos, corresponde al umbral de percolación para una bicapa, y fíjense que del cubrimiento que había en la red cuadrada, con un mínimo, aquí la escala no permite visualizar también el mínimo, pero se transforma en una curva decreciente y para cubrimientos mucho más bajos, como se encuentra en los experimentos. Bueno, esta situación la verdad que nos resultó interesante y es el principal resultado del trabajo que les cuento. Medimos también, aquí yo tengo, pero no tengo tiempo de explicar demasiado, pero algo se los dije, digamos, este efecto de entrecruzamiento de los cámeros apenas aparece, rompe la dinámica de formación de dominios y favorece la conectividad de la red. Al romper la dinámica de formación de dominios, desaparece el mínimo y al aumentar la conectividad de la red, disminuyen los valores del umbral de percolación. Estudiamos también los exponentes críticos que caracterizan la transición y encontramos que todo pertenece a la percolación estándar en 2 dimensiones. Entonces, las conclusiones, como sabía que iba a llegar con el tiempo justo, las dejo escritas, pero en una dimensión, el resultado más importante es lo que les decía, el estado del sistema está formado por columnas de ancho K separado por valles cuya longitud disminuye con el tamaño del cámara y no hay percolación aún en el caso de multicapas. Y en el caso de 2 dimensiones, el resultado más importante es que cuando permito el solapamiento de los cámaras en forma transversal, rompo la dinámica de formación de dominios y eso hace que desaparezca el mínimo que se observa en la monocapa y que bajen los umbrales de percolación. Bueno, este trabajo fue parte de la tesis doctoral de Nelfi de la Cruz, quien trabaja en la Universidad de Santo Domingo en República Dominicana. Fue hecho en colaboración con Paulo Centres y con Julio Valdés y Eugenio Fogel de la Universidad de la Frontera, y fue financiado por proyectos desde Argentina, Chile y República Dominicana. Y como les decía, bueno, terminó hace unos días con la tesis de él. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pepe. Realmente interesante tu charla. Preguntas. No veo las manos levantadas aún. ¿No? Nadie está levantando la mano. Bien, tenemos tiempo. Ya, bien, mira, ya que nadie hace una pregunta, la voy a hacer yo. Pepe, a mí me llama la atención, no soy un entendido del tema, pero sí me genera curiosidad en cuánto es el costo computacional que tiene esas cuentas que están haciendo con la bicapa. Es decir, se complejiza Hola. mucho las cuentas. A ver, sí, o sea, cuando el hecho de que tengas que crecer a redes, ya de por sí tenés que un crecimiento en el L, si crees del L por L de la red, que tenemos que hacer, digamos, escaleos y con L y ese L tiene que ser grande porque nosotros tratamos de mantener fija la relación L sobre K, en donde K es el tamaño del objeto depositado y con K llegamos hasta valores, pretendemos llegar siempre hasta valores alrededor de 100, 120. Entonces digo, ya el L es grande y bueno, y cuando creces en capas hacia arriba, efectivamente la cosa se complica y digamos, en general estas cosas las corremos en un clúster que tenemos acá en la Universidad Nacional de San Luis, y bueno, y son cálculos que son bastante demandantes, o sea, son semanas en general de cálculo, ¿no? Sí, sí, eso es lo que estaba más o menos computando, que debía crecer bastante el hecho de que estuvieran haciendo las bicapas. Bien, no veo ni